Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Agradecemos a Dios porque Dios nos da la oportunidad de llegar hasta este día y en realidad es un motivo de agradecimiento. Sé más por todas las situaciones que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus, pero una cosa sí estoy seguro que Dios siempre ha estado presente, Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y Él es el que nos ha sustentado y nos ha guardado hasta este día. Yo quisiera que para este año 2021 uno de mis deseos es el deseo que Juan el apóstol le deseó a su amigo Gallo, a su amado. Dice la escritura ahí en la tercera carta de Juan, en el versículo número 2, que el apóstol Juan deseó para su amado amigo, el anciano Gallo, que fuera prosperado en todas las cosas, que tuviera salud, así como prosperaba su alma. Fíjate que la versión internacional dice que Juan oraba para que Gallo le fuera bien en todos sus asuntos y gozara de buena salud, así como prosperaba su alma. Gallo era un hermano que andaba en la verdad del Evangelio, según la carta lo escribe, y vivía de acuerdo a esa verdad y mostraba su amor hacia Dios y hacia los hermanos. Juan el apóstol ora para que Gallo no solamente fuera próspero en lo espiritual, sino también en su salud física y en todo lo relacionado con la vida. Este es un buen deseo de Juan para su amado amigo. Pero eso solamente queda en ese buen deseo. Pero me llamó la atención la traducción de Dios habla hoy y dice de esta manera: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Considero que el estar bien espiritualmente es la base para que te vaya bien en todo lo demás. Es más, aunque todo lo demás no vaya bien, tú tendrás todo lo necesario para salir adelante. Porque hay personas que les puede estar yendo bien en todo, pero si espiritualmente no está bien después de esta vida, considero que no les va a ir muy bien con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Así que mi deseo es que cada uno de nosotros seamos prósperos en esta vida. Pero para esto yo quisiera que fuéramos al Salmo capítulo número 1 y consideráramos lo que dice el Salmo 1. ¿Por qué? Porque pienso yo que la prosperidad en la vida se da cuando se decide no vivir de acuerdo a la maldad. De acuerdo a la maldad. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El ser bienaventurado, mira, este versículo empieza con la palabra bienaventurado. El ser bienaventurado es ser dichoso, o pongo yo un término, felicísimo. Utilizo esta palabra para describir lo feliz que es esta persona. Este vocablo procede del adjetivo feliz y del sufijo ísimo, que indica grado de superlativo de los adjetivos. Por eso estoy hablando que es una persona que se desborda en felicidad. Puedo decir que este varón o esta persona es una persona plena, que halló su bien o su prosperidad, según el texto bíblico, en primer lugar, en no andar en los consejos de los malos. Allí halló la plenitud de este hombre, el no andar en los consejos de los malos. Fíjate, dice 1 Corintios 15, versículo 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta persona decidió no hacer caso de los consejos de los malos. Fíjate que los malos por naturaleza son malos. Así que los consejos que ellos van a dar, pues van a ser malos. Sus consejos definitivamente que van a ir en contra de Dios y de su voluntad. ¿Por qué? Porque el malo considera que lo que hace está bien. Incluso él llega a pensar, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama ¿qué? Malo. Por eso el libro de Proverbios nos dice ahí en Proverbios 14:12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero este hombre, este bienaventurado, este hombre dichoso, su cosmovisión es diferente a la cosmovisión de los malos, porque él decide no hacer caso de los consejos de ellos, porque los valores que estos malos tienen son diferentes a los valores que él está teniendo.
La persona no solamente decidió no vivir de acuerdo a los consejos de los malos, sino la Escritura dice que también decidió no haber estado en ese camino de pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores son personas que saben cosas buenas, que tienen valores buenos, pero desafortunadamente en ellos está también el transgredirlos. Así que él decide, este hombre decide no andar en ese camino de pecadores, que a pesar de que saben cosas buenas, de que tienen valores buenos, ellos los transgreden. Yo veo otra característica. Esta persona también decidió no sentarse en la silla de los burladores. Este hombre halló su plenitud de vida en no sentarse, en no hacer de un estilo de vida de los burladores, o pienso yo, de los cínicos. Mira, Romanos capítulo 1, versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pienso que este salmo va más allá de lo que dice Pablo aquí a los romanos. El burlador no solamente practica las cosas malas y haya complacencia con los que hacen lo mismo que él, sino que se burla de Dios y de los que viven de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, hay una razón. ¿Por qué? Porque él no tiene sentido de la vida, o sea, ha perdido el sentido de la vida. Entonces se burla ya de todo, ya no le importa todo, o sea, por eso se ha convertido en un burlador. Pero este hombre que decidió no sentarse, no hacer un estilo de vida como este burlador, ha hallado la plenitud de vida. Así que el no participar de las cosas malas que los hombres malos, pecadores y burladores hacen, este hombre halló esta plenitud de vida. Este hombre no solo después de decidir no escuchar los consejos de los malos, ni comportarse como los pecadores, mucho menos sentarse en la silla de los cínicos o de los burladores, hace otra cosa, sino que hace de la ley de Dios su delicia. O sea, no solamente decide no escuchar los consejos de los malos, no andar en el camino de los pecadores, tampoco sentarse en la silla de los burladores, sino que él hace de la ley de Dios su delicia. Y considero que cuando tú haces de la ley de Dios tu delicia, tú experimentas esa prosperidad. Y ahorita lo vamos a ver. El Salmo capítulo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para esta persona no solo decide no vivir de acuerdo a los valores de los malos, sino que hace de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, un placer muy intenso para su vida. Dice la traducción, la palabra de Dios para todos: le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Como le gusta la enseñanza del Señor, él está dispuesto a pasar tiempo con ella, escuchándola, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella, practicando la palabra. Porque para él es su delicia, es un placer muy intenso el pasar tiempo con ella. ¡Qué agradable es esto! O sea, no solamente decide apartarse del mal, sino también hacer de la ley de Dios su delicia. Claro que hay resultados. Los resultados que obtiene de vivir de esta manera, dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El decidir no vivir de acuerdo a la maldad y hacer de la ley de Jehová su delicia, vemos en este salmo que es una persona que va a gozar de una vida plena y próspera. Entonces, veamos los resultados que tiene esta persona de decidir el no vivir de acuerdo a la maldad y de hacer de la ley de Dios su delicia. En primer lugar, veo que va a tener vida, porque se va a estar alimentando de la palabra de Dios como esas corrientes de agua lo son para el árbol. Su vida va a estar siendo transformada por el poder de la palabra.
O sea, así como ese árbol, sus raíces está tomando todo lo que necesita de esas corrientes de aguas, así también este hombre que decidió hacer de la ley de Dios su delicia, va a tener ese fruto. Sus raíces van a estar constantemente alimentándose de la palabra de Dios. Su vida va a estar alimentándose de la palabra de Dios. Pero hay otro resultado. Dice que dará su fruto a su tiempo. Y estaba pensando en esta frase de que dará su fruto a su tiempo. Considero que una persona que permanece en la palabra de Dios, cuando se requiera mostrar el carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo, le va a ser fácil, lo va a mostrar, porque es una persona que está llena de la palabra del Señor. Pero hay otra característica y otro resultado. Dice que siempre va a estar verde. O sea, no va a perder sus hojas. No se va a marchitar por la falta de agua. Va a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia por la que atraviese, porque él se está nutriendo de la palabra del Señor. Pero en cuarto lugar, hay otra característica. Dice, todo lo que hace o haga prosperará. Todo lo que llegue a hacer va a tener éxito, todo le va a salir bien. Por eso estoy hablando de cómo nosotros podemos ser prósperos en esta vida, apartándonos del mal, haciendo de la ley nuestra delicia, porque entonces vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos, en la familia, en las finanzas, en las relaciones interpersonales, incluso en la salud física, en la salud mental, emocional. O sea, va a ser un hombre próspero en todas esas cosas. Y esto es muy contrario, lo que vemos en el Salmo 1 es contrario a los resultados de los que deciden andar en sus malos pensamientos y en sus malas obras. El Salmo es muy claro y dice que los resultados de los pecadores no arrepentidos son estos. Dice el Salmo capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Te das cuenta los resultados de los pecadores no arrepentidos? En primer lugar, dice que serán como ese tamo que arrebata el viento. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. En primer lugar, no tienen fundamento, no tienen peso. Porque son como ese tamo de la paja del trigo que cuando se sacude el grano, el viento le quita o lo arrebata, porque no tiene peso. Y yo pensaba en otro texto bíblico, cuando veo esta característica o este resultado de los malos, pensaba en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Mira, el apóstol Juan dice de esta manera, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Por eso estos hombres que decidieron vivir de esta manera, pues van a ser como esa paja del trigo, que el viento lo va a arrebatar y los va a llevar. Segundo lugar, yo puedo ver que también no tienen excusa ante Dios. Dice la Escritura que no se levantarán en el juicio. No tienen excusa delante de Dios. En tercer lugar, dice que no podrán estar en la congregación de los justos. Y hay una razón, la razón la da el mismo salmista en el Salmo número 6, porque Jehová, dice, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué ellos no se levantarán en el juicio y no podrán estar en la congregación de los justos? Porque Dios conoce el camino de los justos, como también Dios ve la senda de los malos, y la senda de los malos perecerá. ¿Qué puedo hacer? Yo estaba pensando, ¿qué puedo hacer si yo no he llevado una vida justa como la de este hombre dichoso que describe este Salmo 1? ¿Qué puedo hacer? Porque a mí me gustaría experimentar esta prosperidad en mi vida y que ese deseo que Juan el apóstol le dio a su amado amigo Gallo también se cumpla ese deseo en mi vida. ¿Qué puedo hacer si yo no he llevado una vida justa como la de este hombre dichoso que describe el Salmo 1?
Mira, a través de la Escritura, voy a mencionar algunos textos bíblicos, a través de la Escritura, y en Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué debo de hacer? Pues reconocer que estoy haciendo las cosas mal, reconocer que cometo pecados, reconocer, no encubrir, no vivir de las apariencias, no ir a Dios y reconocer y confesar mi pecado a Dios, decirle al Señor que estoy haciendo las cosas mal, no encubro mi falta, y cuando yo no encubro mi falta, entonces empiezo a prosperar, hay prosperidad ahí. Y no solamente los confieso mis pecados, no solamente le pido perdón a Dios por mis pecados, sino que me aparto de ellos. Y cuando yo me aparto, dice la Escritura, entonces alcanzo misericordia. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Pero mira, y por eso el Salmo 32, versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué hermosa bienaventuranza! Es dichoso, es feliz el hombre que sabe que sus pecados han sido perdonados y que delante del Señor sabe que ha sido justificado por Él. Esto es grandioso en la vida de cada uno de nosotros. También Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 8. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay una dicha, hay una felicidad, hay un gozo. Así ese gozo que experimentó este varón de apartarse del mal, así el gozo que experimentó este varón de hacer de la ley de Dios una delicia, así también es el gozo cuando nosotros nos apartamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, cuando no los encubrimos, cuando reconocemos que sí estamos mal, cuando vamos a Dios y le pedimos perdón y nos apartamos de ellos, alcanzamos la misericordia, y eso produce felicidad, eso produce dicha en nuestra vida. ¿Sabías que, déjame decirte esto, sabías que el Salmo 1 y el Salmo 2 formaban anteriormente un solo salmo? Pero en nuestra traducción ya están separados. Estos dos salmos nos dejan sentada la base para los otros 148 salmos restantes que vemos en este libro. Mira, y menciona dos características. La primera es hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Pero en segundo lugar, confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Estos dos salmos en nuestra traducción ya aparecen separados, pero anteriormente eran un solo salmo, porque están asentando las bases de todo lo que tiene que ver con nuestra adoración a Dios y con el salmo, con todo el libro de los salmos. Una es hacer de la ley de Dios nuestra delicia, pero la otra es confiar en el Hijo de Dios, porque Él es ungido de Él. Él es el Mesías. Él es el que está siendo profetizado en el Salmo 2. Y mira, dice el Salmo capítulo 2, versículo 12. Dice: honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y dice: bienaventurados todos los que en Él confían. O sea, dos cosas importantes en tu vida. ¿Quieres ser próspero en tu vida? Apártate del mal. Haz de la ley de Dios tu delicia. Pero sobre todo, confía en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vas a encontrar esa dicha que tanto necesitas. Vas a encontrar esa prosperidad de lo que nos habla la palabra del Señor. Hay una felicidad, una enorme felicidad, cuando nosotros confiamos en Jesús como el ungido de Dios y hacemos de la ley de Dios nuestra delicia. Entonces, podremos experimentar una vida plena y próspera en nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, porque a través de tu palabra nos has dejado, y el deseo que quieres para nosotros es que seamos prósperos, que tengamos una vida plena. Pero esta vida plena y esta prosperidad viene cuando nosotros decidimos apartarnos del mal. Y decidimos hacer de tu ley, de tu palabra, nuestra delicia. Pero sobre todo, cuando nosotros confiamos en Jesucristo
como tu enviado, como tu Mesías, como el ungido, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Padre, queremos experimentar esta prosperidad en nosotros. Ayúdanos a hacer lo que tu palabra nos enseña. Gracias te doy por todas las personas que me están viendo, que me están escuchando. Yo te ruego, Padre, que tú los hagas prósperos espiritualmente y los hagas prósperos, Señor, en todas las cosas de la vida y que tengan salud, Padre. Gracias por esta oportunidad. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.